Listo, primero que todo, quiero agradecer por la invitación. Eh, Me alegra mucho estar aquí, pues dando esta charla con ustedes. Hoy vengo a presentarles acerca de mi tesis de maestría. Este fue uno de los, bueno, están realmente todos los resultados que yo obtuve de este trabajo. Yo hice mi tesis de maestría más o menos en el año 2016 y 2017. Eh, pues que tiene que ver un poco con la razón de que yo haya escogido Plutón, pues como parte de mi trabajo. En el año 2015 llegó la primera sonda espacial que fue llevada hasta Plutón y pues en ese sentido se obtuvieron los primeros datos que pueden tener una relevancia de carácter geológico. Esa fue la razón por la que yo decidí trabajar con Plutón. Ya les voy ahorita a explicar un poco acerca de cómo es esta política de datos que se maneja desde la NASA y pues cómo realmente cualquier persona interesada puede llegar a trabajar con los mismos datos que trabaja un científico que está en Estados Unidos. Entonces eso creo que también sea un poco la reflexión pues de lo que quiero que se queden. Entonces, pues bueno, gracias por el espacio. Bueno, como ya lo comentaba, mi nombre es Javier Suárez, soy magíster en Ciencias Geología de la Universidad Nacional y ahora mismo soy también profesor ocasional de la misma institución. Javier, no sé si es así, pero se ve como una pantalla grande y otra pestaña como más pequeñita al lado. Y se ve como transcripciones y subtítulos en directo, algo así. No Ok, sé si a ti te pase también. espera a ver si... Ahí cómo se ve. Ahí se ve la presentación y como en A edición. ver, voy a ir a pantalla completa. Y ahí se ve extraño. Espera, Dale dice... a configuración de visualización y ahí le das vista a esa. Ah, ok, listo. ¿Ahora sí? Ahora sí se ve bien, sí. Listo, Gracias, vale. Alejo. Gracias, gracias. Listo. Entonces, entonces quiero empezar. Pues sé que muchos de ustedes son estudiantes de geología, tal vez hay personas que no. Entonces, mostrándoles un poco acerca de cómo funciona este tipo de datos y cómo se pueden llegar a hacer ciencias planetarias, que creo que tal vez es algo que no todos han tenido la oportunidad de preguntarse y de saber cómo se pueden hacer estas cosas. Entonces, realmente hay una fuente primaria de información que uno puede utilizar, que son las ondas espaciales. Dígase ondas espaciales, todas aquellas pues, elementos que nosotros o que el ser humano ha logrado sacar desde la Tierra y que están cargados de ciertos elementos que pueden realizar distintas medidas. Especialmente vamos a ver que estas ondas tienen, bueno, un sistema energético, tienen instrumentos de observación y tienen equipos de comunicación. Entonces, energía, generalmente paneles solares, instrumentos de observación, pues ya vamos a ver algunos, pero esencialmente se suelen tener cámaras de muy alta resolución en distintas partes del espectro para tener una cobertura pues muy amplia en cuanto a longitudes de onda de los datos. Y también suelen estar cargados de cosas como gravímetros o magnetómetros que nos permiten observar mejor estas cualidades físicas de otros planetas y otros cuerpos. Bueno, este es un pequeño, como sabes, como un repaso de lo que son un poco estas ondas espaciales. La primera sonda espacial, es decir, el primer objeto que se pudo poner en órbita alrededor de la Tierra o que se pudo sacar de la fuerza gravitacional del planeta, fue el Sputnik 1, que pues, fue una sonda soviética que básicamente era una bolita con un par de antenas que lo único que hizo fue salir de la Tierra. Pero pues en el momento de la guerra espacial fue algo, la guerra espacial, la Guerra Fría y la carrera espacial, digamos que fue un evento bastante importante. Después de digamos que ese primer acercamiento del Sputnik, empiezan a surgir una serie de sondas que son cada vez más complejas y que van a hacer estudios diferentes y cada vez más detallados de planetas y de otras lunas dentro del sistema solar. Vamos a ver que entre más lejos estemos de la Tierra, los datos se van a volver un poco más difíciles de conseguir. Y pues eso tiene que ver algo también con la situación de Plutón. Entonces, todas estas que tenemos aquí son las distintas ondas, las distintas naves espaciales que han ido a la Luna.
Entonces ahí tenemos una cantidad de instrumentos cada vez más complejos, pues que están tomando datos allá. Actualmente hay uno que se llama Lunar Reconnaissance Orbiter, que es ese que tiene un panel como a la derecha. Esa es como la sonda que actualmente sigue orbitando la Luna y que está constantemente tomando imágenes y datos geológicos. La Luna, por supuesto, es un sitio muy especial en términos de geología, porque ha sido el único lugar al que se ha podido llegar, en el que una persona ha estado directamente parada en la superficie de la Luna y ha podido tomar muestras. De hecho, un dato que a mí siempre me ha parecido interesante es que el único científico que ha estado en la Luna hasta ahora fue un geólogo. Y pues por la misma razón de que una de las primeras cosas que uno necesita tal vez hacer al momento de ir a otro cuerpo del sistema solar es conocer su geología, ya que esto nos va a dar mucha información acerca de la base como tal de lo que se puede llegar a hacer en otro planeta o luna. La exploración, digamos que, como les decía, sigue siendo bastante amplia en la parte interna del sistema solar. Entonces, aquí tenemos las sondas que han estado en Venus, especialmente las sondas Venera, que son sondas soviéticas y rusas, y bueno, la sonda Magallanes, que actualmente está orbitando Venus. Venus, digamos que tiene unas particularidades curiosas, y es que en superficie tiene temperaturas de más de 400 grados, lo cual hace muy difícil que puedan haber instrumentos como tal en tierra tomando datos directamente. Lo cual es un dato que contrasta bastante con Marte. Vemos que Marte es el cuerpo más estudiado de todo el sistema solar, además de la Tierra, y pues que cuenta con una cantidad muy grande de rovers, es decir, de robots que están en su superficie tomando datos continuamente. Entonces es como una gran ventaja que tiene Marte y que lo diferencia de otros planetas. Digamos, en Marte hay de todo. Estos robotcitos que están allá tienen la capacidad de encontrar, digamos que analizar la composición de los minerales, analizar la composición de bioseñales, pues bueno, realmente mucha completitud. Se puede decir que se tiene en la exploración marciana. Esta es una foto tomada por Curiosity, es un atardecer marciano, bastante chévere porque allá es como al revés. Se va poniendo cada vez más azul a medida que va atardeciendo. Y pues son fotos que solo se pueden tener desde tierra, lo cual lo hace muy, muy interesante. Cuando nosotros nos vamos un poquito más lejos, la cosa se empieza a complicar. Entonces, las misiones que han ido al resto de planetas, las podemos ver todas aquí. Entonces, si se dan cuenta, realmente son pocas aquellas misiones que han salido del sistema solar interior. Tenemos, por ejemplo, las Voyager 1 y 2 y las Pioneer 10 y 11, que son las que están ahora mismo más lejos del sistema solar. Ellos ya casi como que están saliendo de la esfera de atracción gravitacional del Sol. Ellas tomaron muchísimos datos primarios acerca de los planetas, y actualmente hay planetas como Urano y Neptuno que solamente han sido visitadas por estas ondas, lo cual pues tiene mucho que ver con la baja calidad y el poco conocimiento que tenemos de estos dos planetas, ya que realmente no hay nada que haya estado allá orbitando y tomando imágenes. Lo cual digamos que sí se ha hecho para Júpiter con la sonda Galileo y para Saturno con la sonda Cassini. Aquí tenemos otra que es digamos que es la más reciente, que es Juno, que es ese triangulito ahí grande de la mitad, que esa es una sonda que está especialmente dirigida a analizar los campos magnéticos de Júpiter. Júpiter es un planeta que tiene un campo magnético muy grande, es bastante grande. Entonces Juno lo que está haciendo es caracterizar un poco cómo es la dirección de ese campo y qué tiene que ver con los procesos que ocurren en sus 4 lunas principales, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que todas han sido muy interesantes en términos de su geología. Y por último, en esta imagen tenemos allá a la izquierda hacia abajo a New Horizons, que es la sonda que estuvo visitando a Plutón. Ha sido la única sonda que ha estado allá, y pues ya vamos a ver un poco la relevancia que tiene esta sonda. Entonces Plutón, digamos que ha sido suertudo en el hecho de que ha sido observado en detalle, incluso mucho más que Urano o Neptuno, que son como tal planetas
bastante grandes, gaseosos, pero que por su lejanía ha sido bastante difícil la obtención de datos acerca de ellos. Bueno, esto de aquí es una pequeña muestra de dónde están ahora mismo esas sondas. Entonces, muchas de ellas ya se encuentran bastante lejos del sistema solar. Estas ondas que van hacia afuera, pues ellas alcanzan unas grandes velocidades, lo que hace que sus trayectorias pues ya las alejen bastante de los datos actuales. Listo. Entonces, ahora sí vamos a entrar en detalle acerca de Plutón y New Horizons. Entonces, este es un pequeño videíto donde se muestra un poco cómo fue la trayectoria de la sonda. Entonces, es básicamente sí, una pequeña muestra gráfica, es un video que me parece bonito, de la forma de la sonda y cómo es su viaje hacia Plutón. Como yo les decía, Plutón es un planeta nano, ya luego vemos qué es eso, que se encuentra bastante lejos, muy lejos. Esta distancia hace difícil la llegada, por lo cual fue necesario hacer un paso por Júpiter, que le hizo una asistencia gravitacional. Básicamente es como que Júpiter lo empuja, o sea, él va hasta Júpiter y Júpiter lo empuja. Ahí pueden ver cómo acelera, para ahora sí dirigirse directamente hacia Plutón. Entonces ahí nos muestran un poco la trayectoria. Ah, bueno, ahí podemos ver el campo magnético de Júpiter, que era algo que les mencionaba ahorita. Entonces, bueno, eventualmente New Horizons, después de viajar, si no estoy mal, creo que fueron 10 años de viaje desde la Tierra, pues bueno, eventualmente pudo llegar hasta Plutón y pues obtuvimos resultados acerca de esto en el 2015. Esto era un poco lo que se esperaba ver, esa imagen que ven allá al fondo, así se creía que era Plutón. Y ahora vamos a ver un poco qué fue lo que realmente se encontró. Entonces, esta es como un detalle como tal de New Horizons. Entonces, como les decía, estas sondas suelen estar equipadas principalmente con cámaras en el pancromático, es decir, en el rango de visión visible, y cámaras que están equipadas para otros rangos del espectro. Entonces, en el infrarrojo, en el ultravioleta. Digamos que el infrarrojo es una parte muy importante del espectro porque muchos minerales suelen tener señales en estos sitios. Entonces, generalmente estas ondas, digamos que están equipadas con en estas partes del espectro. Entonces, por un lado tenemos a LORRI, que es una cámara de alta resolución. Este instrumento fue muy bueno para las cuestiones geomorfológicas que yo realicé de la tesis. Y por otro lado tenemos a RALPH, que tendría un espectrógrafo en el infrarrojo y una cámara multiespectral. Entonces, estas dos bueno, RALPH fue muy importante para hacer análisis composicionales y mineralógicos de la superficie de Plutón. El resto de instrumentos estaban eh, más dirigidos hacia cuestiones de la atmósfera. Entonces, estudiaré la composición y temperatura de la parte superior de la atmósfera, detector de partículas ionizadas, digamos que ya unas cuestiones un poco más espaciales. ¿Sí? Como tal, los dos instrumentos geológicos serán LORRI y RALPH. Entonces, esto es para mostrarles un poco la importancia de las ondas espaciales en lo que es la geología planetaria. Esto que vemos aquí es lo que se conocía de Plutón antes del 2015. Entonces, ambas si no estoy mal, ambas son imágenes del Hubble, del telescopio, pues uno de los telescopios más grandes que hay en órbita, creo que el más grande actualmente, donde básicamente Plutón era pues dos punticos de luz. Y pues a la derecha vemos una imagen detallada en donde pues básicamente se ven unas manchas. Entonces realmente hacer geología con esto era muy complicado. Por eso las ondas se vuelven tan importantes pues para poder desarrollar algo en esta área. Bueno, ahora, esto es una de las preguntas que siempre me hacen y es de si Plutón es un planeta. Y no, Plutón no es un planeta. Y la verdad es que no lo es por una cuestión de practicidad. Para que algo sea considerado planeta, tiene que cumplir tres cosas. Que orbita alrededor del Sol, lo cual Plutón lo hace. Perdón. Que tenga una forma redondeada, que Plutón también lo cumple.
y que haya limpiado su órbita de otros cuerpos, lo cual no lo cumple. ¿A qué me refiero con limpiar la órbita de otros cuerpos? De que no hayan otros, digamos que otros elementos de un tamaño considerable en la misma órbita en la que él está. Esto es algo que Plutón no puede cumplir porque Plutón se encuentra en algo que se llama el cinturón de Kuiper. Entonces, el hecho de que Plutón gire por aquí digamos que hace que salga de esa clasificación de planeta. Como les decía, esto es una cosa de practicidad porque al igual que Plutón, hay muchos más cuerpos en el cinturón de Kuiper de tamaños incluso más grandes que Plutón, que podrían ser llegados, digamos que si no hubiera esta definición, entonces todos serían planetas. Digamos acá, creo que aquí hay, creo que borré esa imagen. Bueno, ahí tenía una imagen en donde se ven todos ellos, son como 20, 30 cosas que tienen el tamaño de Plutón. Entonces eso haría bastante difícil clasificar los planetas del sistema solar. Entonces por esa razón decidieron fue más bien sacarlo, en vez de generar problemas ahí. Entonces, como les decía, Plutón se encuentra en el cinturón de Kuiper. Digamos que la evolución de Plutón está muy relacionada con este sitio, porque este es un lugar en donde la composición predominante es hielo de agua y ciertos hielos de volátiles que pueden ser estables a las temperaturas tan bajas que se dan aquí. Recordemos que aquí estamos muy lejos del Sol, entonces ya las temperaturas medias suelen estar básicamente unos 30 o 40 grados por encima del cero absoluto, lo cual hace que todas las consideraciones geológicas sean bastante interesantes. Entonces, este que vemos aquí es un video muy chévere en el que muestra ahora sí qué fue lo que se encontró en Plutón. Entonces, ya vimos lo que se esperaba encontrar. Aquí vamos a ver lo que efectivamente se encontró. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va acercando un poco pues la imagen. Y pues vemos que hay una serie de estructuras ahí interesantes que ya vamos a ver en más detalle. De las cosas que más resaltan de Plutón es que tiene una variación muy interesante en color, lo cual nos está dando a nosotros pistas de que hay pues una variación interesante en composición. Sí, entonces esto es una reconstrucción muy chévere y bueno, digamos que aquí es como que parte un poco la idea de hacer mi tesis en esto, y es que la geología resultó bastante llamativa. Ya ahorita vamos a ver más en detalle pues todo esto que nos muestran aquí. Entonces, bueno, estos son como unos datos básicos de Plutón. Tenemos que tiene un radio de 1187 kilómetros, lo cual quiere decir que es más pequeña, Plutón es más pequeño que la Luna. Entonces estamos hablando de algo bastante chiquito. Otro dato de mucha importancia aquí es la densidad. Fíjense que la densidad es de solo 1.8 gramos sobre centímetro cúbico, lo cual realmente lo hace solo, pues, no diría que un poco, pero no lo deja muy lejos de la densidad del agua. Eso lo que nos está diciendo es que la composición de Plutón está en gran medida dominada por hielo de agua, lo cual es muy diferente a los planetas rocosos. Los planetas como la Tierra o Marte son planetas que tienen densidades alrededor de si no estoy mal, creo que son los 5,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces ya podemos ver ahí una diferencia composicional bastante fuerte que va a repercutir en los procesos geológicos. ¿Qué más tenemos aquí interesante? Plutón está muy lejos del Sol. Aquí nos dicen que 38 unidades astronómicas, que esto lo que significa es que, bueno, una unidad astronómica son 1.500.000 kilómetros. Entonces, pues calculen ahí la distancia tan grande que tiene Plutón al Sol. Y por último, otro dato importante es que Plutón tiene 5 lunas, 5 satélites naturales, que son Caronte, Hidra, Nix, Cerbero y Estigia. De estas es importante Caronte, porque Caronte es una luna que tiene más o menos la mitad del radio de Plutón, lo cual lo hace muy grande, lo hace particularmente grande, y esto tiene unas implicaciones físicas muy fuertes. Bueno, entonces les estaba comentando algo acerca de la composición de Plutón.
Entonces, les decía ahorita que por la cuestión de la densidad uno ya podía pensar que Plutón iba a estar dominado por hielo de agua. Desde la Tierra ya se habían hecho unos análisis espectrales, que básicamente lo que me permiten a mí es pues, identificar de qué está compuesta la superficie. Dependiendo de la cantidad de luz que puede reflejar digamos que un material, uno puede saber qué componente es. Esto sucede porque cada elemento o cada compuesto va a reflejar la luz de manera diferente. Entonces, si uno construye algo que se llama una firma espectral, que es esto que estamos viendo aquí, pues puede llegar a saber cuál es la composición de esos materiales. Entonces, para Plutón lo que se encontró fue que estaba compuesto esencialmente de tres cosas. CH4, es decir, metano, CO, monóxido de carbono, y aquí uno de los más importantes que es nitrógeno. Entonces hay una composición muy rara, que es incluso, digamos que es algo incluso raro en estos cuerpos del sistema solar exterior, que es la presencia del nitrógeno. En estos espectros que se tomaban desde la Tierra, digamos que no se encontraba la presencia de agua, pero con la llegada de New Horizons, eso fue una de las primeras cosas que se encontró, y es que efectivamente Plutón tenía hielo de agua y que tenía muchísimo hielo de agua, que ya vamos a ver más adelante qué implica eso. Listo. Entonces, aquí viene una cosa muy interesante acerca de Plutón, y es que para Plutón se plantea que está existiendo convección. Esa convección está ocurriendo en una zona muy específica que ya vamos a ver más adelante, y vendría controlada precisamente por la composición, digamos que esa composición nitrogenada que digamos que está siendo parte de la corteza de Plutón. Entonces, este fue un artículo, este es el artículo de unos autores que, olvidé poner el nombre de ellos, McKinnon, en el 2015. Ellos hicieron un modelo físico en donde miraron la probabilidad de que haya convección en Plutón desde la parte más física. Entonces, para eso ellos utilizaron un parámetro que se conoce como el número de Rayleigh, que lo que permite es saber si una sustancia de cierta temperatura y cierto grosor puede llegar a transmitir calor en forma de convección. Recordemos que el calor se puede transportar por conducción, convección o transmisión. Entonces, este número de Rayleigh me permite a mí saber cómo funcionan cómo funciona esta transmisión calorífica. Entonces, estos personajes hicieron digamos que este análisis un poco más físico en Plutón, y lo que encontraron es que si el número de Rayleigh es mayor a 1000, que pues es la unidad que se maneja, la convección puede existir en Plutón. Para poder llegar a estos números, a este número que tenemos aquí, pues entonces ellos hicieron hicieron un modelo en donde evaluaban tanto la cantidad de calor, el flujo de calor de Plutón, como la profundidad, y también respecto a la profundidad que tendría esta capa que estaría generando convección. En todo caso, lo que ellos encontraron es que la convección es posible en Plutón, y pues dada la información que se tenía hasta el momento, pues estaba como esta teoría en ese sentido. Una de las ideas de mi tesis era corroborar o desmentir esta teoría a partir de la geología de la zona. Entonces, digamos que esta fue una de las premisas que se intentó evaluar, y es si la geología de la zona efectivamente parece responder a un posible proceso de convección que esté ocurriendo en Plutón. ¿Por qué es importante o interesante que haya convección en Plutón? Pues porque realmente el único cuerpo del sistema solar que hasta el momento se conoce presenta un proceso como este es la Tierra. Entonces, digamos que ahí entramos a una discusión interesante acerca pues bueno, de cómo se está dando la actividad geológica en otras partes del sistema solar. Esta de aquí es una imagen que muestra cómo funciona este famoso número de Rayleigh con respecto a
con respecto al proceso de convectivo. Entonces vamos a ver que pueden haber principalmente tres tipos de convección. Uno que se llama sluggish lead, que lo que significa es que la expresión superficial de la convección es más grande que su profundidad. Entonces, esto implica como que el sitio donde ocurre la convección es menos profundo que lo que uno ve en superficie que está pasando arriba. Luego tenemos otro tipo de procesos. Hay otro que se llama stagnant lead, que es una convección que a veces se da... ahí se me quedó al revés. El stagnant lead es este. Entonces, este de aquí, el de abajo, es una convección que a veces se ha planteado para Marte. Y aquí lo que sucede es que tenemos una corteza exterior que es tan gruesa y tan densa que no se puede partir en placas tectónicas, como sucede aquí en la Tierra. Entonces, esto es como una especie de, es como si fuera una hoguera donde todo se está moviendo por debajo en el manto, pero la corteza en sí misma no tiene ninguna alteración. Y por último tenemos una que es la convección pues isoviscosa, que sería más cercana a lo que está ocurriendo en la Tierra. Entonces, una tectónica de placas en donde el tamaño de la celda de convección del manto, digamos que tiene una relación cercana a 1 con la placa tectónica que tenemos arriba en la corteza. Entonces, esos son como distintos tipos de convección que pueden ocurrir dependiendo del número de Rayleigh y de la viscosidad de los compuestos que están ahí involucrados. Entonces, bueno, en todo caso la idea era evaluar si esto estaba sucediendo a partir pues de un análisis geológico. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que son los datos que llegó a tomar New Horizons de Plutón. Un segundo, por favor. Algo que es bastante desafortunado acerca de esta sonda es que ella no pudo quedarse orbitando alrededor de Plutón. Ella lo que hizo fue que pasó muy rápido al lado de Plutón, tomó datos, tomó fotos y luego siguió para partes más externas del sistema solar. Esto ocurre, por supuesto, porque la gravedad de Plutón es bastante baja y lograr que una sonda que viene desde la Tierra sea capturada por un cuerpo tan pequeño es muy difícil. Entonces, lo que se decidió fue simplemente eso, que la sonda pasara, tomara datos y siguiera derecho. Pues eso tuvo ciertas complicaciones, como por ejemplo que solo se pudo observar la mitad. Entonces, esto que vemos aquí son los datos que se tienen de Plutón, son todos los datos que hay. También tiene el problema de que no se tomaron datos multitemporales. Pues ustedes imaginarán que hay ciertos procesos geológicos que son más fácilmente entendibles si uno los ve a través del tiempo. Entonces uno puede llegar a ver un volcán haciendo erupción, uno puede llegar a ver movimientos en posibles placas, pequeñas placas tectónicas que estén en el lugar. Entonces digamos que ese fue uno de los problemas que se tuvieron. Pero pues igual obtuvimos datos y fueron datos muy chéveres. Quiero que se fijen en esta imagen en la cantidad de colores que tenemos. Eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención. Y pues todos esos colores están respondiendo a distintos minerales y a distintos tipos de corteza. También hay otra cosa que es sumamente interesante, que es esta zona que tenemos ahí en la mitad, que se conoce como Sputnik Planitia, que no sé si, bueno, tal vez ustedes no vieron eso, pero en el momento en el que llegó una foto de Plutón se hablaba del corazoncito de Plutón, y era porque esto de aquí tiene forma de corazón. Y pues digamos que el hecho de que resalte tanto esto es porque aquí estamos teniendo un proceso geológico bastante interesante. Entonces, aquí tenemos de nuevo la misma imagen, solo que en blanco y negro, lo cual facilita el análisis geomorfológico, que tenía una mejor resolución. Entonces, cuando yo empecé a hacer el estudio a gran escala, pues me encontré principalmente con tres diferencias importantes. Entonces, la primera es que tenemos hacia la izquierda una región montañosa, esta zona aquí roja. Es una zona montañosa donde hay cadenas, realmente son cadenas montañosas muy altas, de cerca de 3 kilómetros de alto, que son bastante contrastantes con el resto del lugar. Porque luego tenemos aquí una zona en el centro,
que está en color azulito, que es completamente plana. Entonces ahí ya vemos una diferencia geológica increíble y tenemos unas montañas que están rodeadas por una masa, una cosa que es plana, hagan de cuenta como si fuera un cratón, es una vaina gigante, súper plana, y que tiene unas cosas muy particulares, y es que esa planicie está dividida en patrones que recuerdan pentágonos, hexágonos o distintos polígonos. Y esto fue tal vez lo que más llamó la atención, y es que pues hay pocos procesos geológicos que pueden llegar a generar digamos, esta serie de patrones geométricos, estos mosaicos, que los podemos ver un poquito aquí arriba. Son unos mosaicos que resultan muy interesantes y pues que son realmente la clave para este proceso de convección que se plantea en Plutón. Y otra cosa interesante que teníamos hacia la derecha eh, eran unas zonas que estaban cubiertas por algo que se llaman pozos de sublimación. Entonces, aquí ya empezamos a ver una de las cosas únicas de Plutón, y es que al estar compuesto por hielo de nitrógeno, el nitrógeno es un material que se puede sublimar muy fácil en las condiciones de Plutón. Entonces, estos glaciares, estas rocas que hay en la superficie de Plutón, literalmente se están sublimando a medida que sale el sol. Entonces es una cosa un poco extraña de dilucidar, pero es como si de repente cuando sale el sol las montañas que están alrededor de nosotros se empiezan a sublimar. Ni siquiera se derriten, directamente se subliman. Y cuando cae el sol, pues todo este material vuelve a caer y pues genera otro tipo de estructuras. Entonces estos pozos de sublimación son también muy importantes y pues digamos que me permitieron a mí hacer también un análisis muy chévere acerca de qué sucede en Plutón. Listo. Entonces, una de las cosas que me ayudó mucho en este trabajo fue el modelo digital de elevación, es decir, el DEM, que pues es un elemento que me muestra a mí la altura de la región. Entonces, de nuevo estamos aquí centrados en Sputnik Planitia y pues vemos una diferencia muy interesante en cuanto a las altitudes. Y es que si ustedes se fijan, lo más marrón es más alto, lo verdecito es más bajito. Entonces, de por sí vemos que Sputnik Planitia es un hueco inmenso, que está más o menos unos 2000 metros por debajo del área que está alrededor de él. Pues esto resulta bastante llamativo porque pues este tipo de cuencas tan profundas generalmente están asociadas a procesos de impactos meteóricos. Entonces hay algunas teorías que hablan de que Sputnik Planitia fue formada por un gran impacto, ¿cierto? Y pues bueno, que eso dio lugar luego a que se pudiera acumular una gran cantidad de nitrógeno, que va a tener que ver con lo que vamos a analizar ahorita. Entonces, la primera parte del trabajo consistió en dividir la zona en terrenos. Entonces, un terreno es una región, son regiones geológicas bastante grandes que tienen características similares. Entonces, esta división de terreno se hizo pues, principalmente a través del color, de la forma, de la cantidad de cráteres, que pues, es algo que tiene mucha relación con la edad. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, y con la resistencia de los materiales. Entonces, en primera instancia, encontré que habían 6 terrenos en toda esta zona, y pues que también nos hablan de cosas interesantes de la geología como tal. Entonces, vamos a hacer primero un acercamiento a un terreno que está hacia la izquierda, esta zona que se llama Cthulhu Regio, que es una zona, volvamos un segundo a esta imagen. Cthulhu Regio es esta zona café que vemos hacia la parte inferior izquierda de la imagen. Toda esa zona de esa coloración café, pues tiene ciertas particularidades. Las más importantes de ellas es que este es un terreno que es probablemente el más antiguo de Plutón. ¿Por qué sabemos esto? Porque es un terreno que tiene una gran cantidad de cráteres de impacto. Cuando uno analiza dataciones, cuando uno quiere saber la edad de una superficie planetaria, lo que hace es observar la cantidad de cráteres. ¿Por qué? Porque si tiene más cráteres, lo que quiere decir es que ha estado expuesta más tiempo
y eso ha permitido que más impactos meteóricos caigan sobre ella. Entonces, es una datación relativa que se utiliza en ciencias planetarias y pues que nos ayuda mucho a saber cómo es la temporalidad de los procesos geológicos. Entonces, este Cthulhu Regio está caracterizado por eso, por la gran cantidad de cráteres, lo que nos dice que es una zona muy antigua, y también está caracterizada porque es una zona muy alta. Es una zona muy alta y además es una zona que tiene una respuesta frágil a la deformación. Entonces, en esta zona es común encontrar cañones bastante amplios, es normal encontrar fallas, ¿cierto? Fallas que están moviendo este material y lo están partiendo. Entonces, esto nos indica es que tenemos aquí un material relativamente resistente en comparación con lo que hay en otras zonas de Sputnik Planitia. Algo también muy interesante de Cthulhu Regio es la manera en cómo se relaciona con Sputnik Planitia. Entonces, quiero que nos fijemos un poquito en esta imagen que está abajo a la izquierda. Entonces, en esta imagen podemos ver la transición entre los dos terrenos, ¿no? Entonces tenemos abajo Cthulhu Regio negro, arriba Sputnik Planitia, blanco. Aquí una cosa que vemos es que hay un cráter, este cráter que se ve aquí en la mitad, que está siendo cubierto por material que viene de Sputnik Planitia. Pero este cráter parece que está siendo de cierta forma exhumado, es decir, el material que está encima de él se está de cierta forma retrocediendo, haciendo que ese terreno de Cthulhu Regio, digamos que quede descubierto. Esto nos dice dos cosas interesantes, y es que primero, Cthulhu Regio parece estar por debajo del resto de la cuenca. Entonces, esto que veíamos aquí, negrito, está por debajo también de lo blanco. Eso lo podemos ver porque al sublimarse ese material blanco, esos glaciares en Sputnik Planitia, pues me queda descubierto lo de abajo. Entonces, eso es un punto importante. Y el otro punto importante es precisamente que esos glaciares de los que está compuesto la zona central, la zona plana, pues parecen estar sublimándose. Entonces, eso nos da también ahí un punto importante a tener en cuenta. Hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha de Sputnik Planitia, tenemos también otro terreno que es muy característico. Entonces, este que se llama Sputnik Highlands, que tenemos aquí a la derecha. Entonces, es otro terreno muy interesante. A diferencia de Cthulhu Regio, es un terreno que es muy parecido a Sputnik Planitia, a la planicie, en función de su color. Entonces, el color, que muchas veces tiene que ver con la composición, es muy parecido. Sputnik Highlands es un sitio en donde los pozos de sublimación, que yo les comentaba al principio, estas estructuras que quedan cuando el hielo directamente se pasa a estado gaseoso en la atmósfera, está muy desarrollado. Entonces, aquí podemos ver a la derecha arriba uno de los pozos más grandes que hay en Plutón. Esto es un hueco que tenía más o menos 10 kilómetros de diámetro. Es una cosa gigante. Y la profundidad también es bastante, digamos que es muy profundo. Pero también podemos ver alrededor de muchos más procesos de sublimación. Esos procesos de sublimación han sido tan extensos en esta zona que incluso se forman como una especie de un terreno que es básicamente como muchas montañas y muchos valles que se dan precisamente por esta extensa sublimación del lugar. Hay otra gran diferencia entre Cthulhu Regio y este terreno, y es que su relación con la planicie es muy transicional. ¿A qué me refiero con transicional? A que podemos encontrar una serie de glaciares, como los que vemos en las dos imágenes de abajo, que directamente se están conectando con Sputnik Planitia. Entonces, esto a mí lo que me dice es que hay una génesis similar entre ambos terrenos, a diferencia de este caso, en donde uno estaba simplemente por debajo del otro. Aquí tenemos que hay una transición clara entre ambas cosas. Entonces hay ahí, digamos que una cosa interesante también a tener en cuenta. Bueno, hacia el sur también había otro terreno que es muy curioso,
Este yo no lo analicé tanto en mi tesis, pero tenía una cosa muy interesante que es esto de aquí, que esa estructura que está ahí encerrada en rojo es algo que parece ser como una especie de volcán. O sea, si uno lo mira detalladamente, pues es una zona alta, ¿no? Es una montaña que tiene una depresión en el centro. Y pues esa depresión es muy similar a lo que podría ser un cráter de cualquier volcán. Entonces, esto es muy interesante porque nos estaría indicando que hay un proceso magmático, criomagmático, más bien, es decir, magmatismo en frío, que está ocurriendo de forma directa similar a los volcanes aquí en la Tierra. Entonces, pues es algo que yo no entré en detalle, pero entiendo que ya se han hecho unos artículos en donde de cierta forma como que se soporta esta teoría de que esto sea un volcán. Entonces también una cosa muy curiosa. Entonces, ahora sí, Sputnik Planitia, que es esa parte central de la zona. Entonces, este terreno central de la región, digamos que tenía imágenes de mayor resolución, lo que me permitió a mí hacer una discriminación más detallada de la zona. En este caso, yo pude identificar 18 unidades geomorfológicas. Pues esas 18 unidades casi que se pueden encompasar en tres grupos. Tenemos unas unidades que están ubicadas en el margen izquierdo, que son unas zonas en donde predominan digamos que un terreno montañoso, o sea, como unidades de montaña, de altas topografías, están en esta posición. Tenemos hacia el centro la zona plana, ya directamente plana, lo que yo les decía de que la pendiente es prácticamente cero. Y tenemos una zona a la derecha en donde empiezan a aparecer los pozos de sublimación. Entonces, en cuanto a las regiones montañosas, aquí ya pudimos ver en más detalle y encontramos una cosa muy interesante, y es que esas montañas que están formando ese margen izquierdo de la zona, que son las que se ven en la imagen de la izquierda arriba, son muy parecidas a las rocas o a los glaciares que se encuentran en Cthulhu Regio, es decir, en esa zona negra que está a la izquierda. Entonces, ahí hay una connotación interesante y es cómo llegaron estos bloques resistentes, que pueden llegar a tener 3 kilómetros de alto, a estar ahí como metidos dentro de la matriz, dentro de esa zona, en donde predominan los hielos de la planicie. Entonces, esa era como una de las grandes preguntas, es cómo llegaron estas montañas aquí, y más que parecen estar suspendidas dentro de la gran masa de nitrógeno, de hielo de nitrógeno que es la planicie. Todos estos bloques, si uno mira en detalle, va a encontrarse que las cordilleras en realidad son muchos bloques que están juntos unos con otros. Entonces no es como una montaña aquí de la Tierra que son bastante continuas, sino son pedazos de material que están pegados unos contra otros, aprisionados por el mismo movimiento que tienen los glaciares. Entonces es radicalmente diferente a lo que uno encuentra aquí en la Tierra. Hacia la parte central encontramos como tal la parte más interesante de lo que es la geología de Plutón. Entonces, estas dos unidades que están aquí, o estas dos imágenes que están aquí, son un acercamiento de estas unidades de la parte central, que cubren la mayoría del espacio de Sputnik Planitia. Entonces, estas dos imágenes revelaron cosas muy, muy interesantes. Entonces, bueno, en primer lugar, encontramos que ese patrón poligonal que se veía en las otras imágenes, pues está compuesto por dos estructuras. Está compuesto por una zona plana y por unas crestas que están, digamos que moldeando como tal la célula. Casi que es como un mosaico, como esos mosaicos que a veces ponen en el piso, en las baldosas, se ve más o menos así. Entonces, tenemos esencialmente que la planicie está dividida por una serie de crestas que se conectan entre ellas y que van atravesando toda la zona. Aquí se puede ver un poco más, en esta imagen de la derecha se ven muy bien, pues cómo son esas células tan extrañas que aparecen aquí. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que se observaron. También encontramos otra cosa muy chévere, y es que
Dentro de la planicie, aunque no lo parecía a una escala menor, también existen pozos de sublimación. Entonces, esos grandes pozos que tenían 10 kilómetros en Sputnik, en el otro terreno, aquí tenemos que son pozos pequeños, pero que son también bastante numerosos. Entonces, estos pozos se convierten también en una herramienta para conocer la edad de un terreno. ¿Por qué? Porque entre más tiempo tenga ese hielo en la superficie, más tiempo ha tenido el pozo de sublimación para crecer. Entonces, las zonas que tengan pozos de sublimación más chiquitos son zonas que son más recientes. Sí, son hielos que se formaron hace menos tiempo. Entonces, esta misma presencia de pozos de sublimación pues nos ayuda un poco a conocer como la estructura interna de la planicie. Otra cosa muy interesante que sucedió aquí, o que encontramos aquí, fue la existencia de bloques pequeños, como los que teníamos aquí, como estos grandes bloques que generan las cordilleras, aparecen aquí metidos dentro de las células, dentro de los polígonos que están ahí. Solo que en este caso no son grandes bloques de muchos kilómetros, sino son pequeños bloques que no superan los 100 metros. Entonces, de nuevo nos surge la duda de cómo es que están llegando estos bloquecitos que son tan similares a Cthulhu Regio, a esa zona vieja y negra, cómo están llegando a esto, a este sitio que parece ser tan nuevo. ¿Por qué parece ser nuevo? Pues por el hecho de que tenemos muy pocos pozos de sublimación. Entonces, ahí era como la gran incógnita que se tenía con esta situación. Uy, perdón. Entonces, aquí también pasa otra cosa muy interesante, y es que a medida que uno va hacia el sur de Sputnik Planitia, se encuentra con que los polígonos desaparecen. O sea, estas células con forma de polígonos llega a un punto en donde simplemente ya dejan de estar. Y algo muy interesante que pasa, digamos que en el mismo orden de lo que mencioné ahorita, es que cuando desaparecen las células, empiezan a aparecer pozos de sublimación más grandes. Entonces, ahí tenemos una relación interesante que me está diciendo que estas células, estos polígonos, están teniendo algo que ver con la generación de nueva superficie en Plutón. ¿Sí? Porque si donde están las células me aparece material más joven, quiere decir que hay una actividad geológica que está renovando esa superficie. Y si los lugares que no tienen células tienen pozos de sublimación más grandes, es porque la geología en ese lugar no está siendo activa y está permitiendo que todo ese material se sublime. Entonces, este fenómeno, de cierta forma un poco, digamos que transicional, se da hacia el sur de la planicie y hacia la parte derecha. Entonces, es algo que también me dijo a mí bastante acerca de cómo estaban sucediendo las cosas en este lugar. Entonces, quiero volver un segundo a esto de las interacciones entre los terrenos. Entonces, como les decía, las interacciones a mí me ayudaron mucho a saber qué estaba pasando. Entonces, aquí tenemos otra vez ese ejemplo de una zona de Cthulhu Regio que está siendo exhumada, es decir, que está saliendo con respecto a la zona de la planicie. Entonces, aquí vemos toda una especie de corredor, como una especie de puentecito negro, en la imagen de la izquierda, que parece estar siendo sacado desde el interior de los glaciares. Entonces, esto lo que nos dice es que la sublimación en Sputnik Planitia, en la zona central de la planicie, ha sido alta y está permitiendo que el terreno que está por debajo aflore. Lo mismo se puede ver hacia la zona del sur, en la imagen de abajo, y hacia la zona de la izquierda, al occidente, en la imagen de arriba, que es un poco lo que veíamos antes. Por otro lado, la interacción con Sputnik Highlands, que es el terreno de la derecha, es completamente diferente. En este caso, lo que encontramos es que hay un aumento gradual de los pozos de sublimación, es decir, desaparecen los polígonos de Sputnik Planitia y empiezan a haber pozos de sublimación. Y estos cada vez se vuelven más grandes y más fuertes, más profundos, a medida que nos vamos a la derecha. Entonces, ahí hay una diferencia entre el origen de ambos terrenos.
Esto de aquí fue otra parte del trabajo, otra parte que se hizo del trabajo, que fue analizar la composición. No me voy a tener mucho aquí porque esto ya se los he venido mencionando. Entonces, aquí lo más importante a resaltar es que se encontró que la cadena montañosa que está aquí dentro de Sputnik Planitia tiene la misma composición que Cthulhu Regio. Y esa composición es hielo de agua, lo cual tiene sentido ya que el hielo de agua es mucho más resistente que el hielo de nitrógeno, lo que permite, digamos que la formación de montañas y de cadenas montañosas. Entonces, eso fue una de las cosas que se sacó ahí. Y es que estos bloques que generan las cordilleras son los mismos que están en Cthulhu Regio y por lo tanto son los mismos que esos bloquecitos chiquitos que yo les mostraba aquí abajo a la izquierda. Entonces, todo ese material parece tener un mismo origen. Este es un mapa composicional de nitrógeno, perdón, de CH4, que es uno de los compuestos más extendidos en Plutón. Entonces, digamos que están bastantes sitios, a excepción de Cthulhu Regio. Y este de aquí son los mapas de composición de nitrógeno y de monóxido de carbono. Entonces, estos son más interesantes porque fíjense que el nitrógeno está condensado en Sputnik Planitia. Entonces, después de hacer todo digamos que todo este análisis, como de haber revisado tanto la composición como la geomorfología de la zona, pues se hizo la construcción de este pequeño modelo que muestra cómo es que posiblemente se está dando, digamos que cómo se están dando las geomorfologías que vemos aquí. Entonces, esos patrones poligonales, esas células que se veían en Sputnik Planitia, no se pueden explicar fácilmente. ¿Por qué? Porque un patrón tectónico, digamos que una serie de esfuerzos tectónicos, tendrían que generar una especie de tendencia, lo cual es algo que no se ve dentro de la planicie. Estas células parecen ir casi que a donde quieren y en la dirección que quieren. Entonces la parte tectónica queda un poco descartada. Además de que el hielo de nitrógeno que se encuentra en la planicie suele ser bastante dúctil. Entonces, en vez de romperse, lo que va a tender es a acomodar la deformación. También se pensó que podría estar relacionado a algo similar a fracturas de desecación, como lo que le ocurren a las arcillas cuando se deshidratan. Pero pues esto es algo que tampoco, digamos que no se da a esta escala. Entonces, después de haber hecho toda esta revisión, lo que yo encontré es que lo más posible que esté sucediendo es ese fenómeno de convección que les comenté al principio. Entonces, en este fenómeno de convección lo que está sucediendo es que esta masa de nitrógeno y esta masa de monóxido de carbono están empezando a moverse, ¿cierto? Están empezando a generar este proceso convectivo que está generando un arrastre de los fragmentos que están por debajo. Entonces, fíjense que debajo de la masa de nitrógeno tenemos una capa inferior, que esa capa inferior corresponde al terreno de Cthulhu Regio. Ese terreno negro que nosotros veíamos que estaba por debajo de la planicie, está haciendo, digamos que se le están arrancando pedacitos que están siendo subidos por la convección. Esos pedacitos eventualmente llegan arriba, quedan atrapados dentro de las celdas y algunos de ellos van paulatinamente, digamos que están siendo arrastrados hacia la izquierda para terminar formando las cadenas montañosas que tenemos allá. Entonces, es un proceso muy interesante en donde las características de este nitrógeno, como parte de la composición de las rocas, está haciendo posible este proceso convectivo que arrastra pedacitos del basamento, ¿cierto? De lo que está por debajo, y los va juntando arriba en las celdas y algunos de ellos hacia las montañas que están a la izquierda. Entonces, después de todo este análisis geomorfológico, esta fue como la mejor relación que se pudo encontrar. Aquí me faltó una diapositiva de la otra conclusión, pero se las puedo mostrar aquí. Entonces, la otra cosa importante que vimos es que, como les decía, este terreno de la derecha parece ser una zona en donde los pozos de sublimación han sido muy activos. Como el cambio es transicional entre la parte central y la parte derecha, lo que se interpretó es que
hace bastante tiempo, o digamos que en los últimos millones de años, esa zona de la derecha ha venido degradándose desde un estado similar a la planicie. Entonces, la zona podría ser, digamos, en la zona puede que haya habido convección de una forma más extensa, pero a medida que esa convección fue parando, entonces asimismo fue parando la renovación de material. Porque, ¿qué sucede? Aquí tenemos la convección, digamos que uno de sus procesos principales es la renovación de la corteza. Entonces, el material nuevo estaba saliendo por aquí en forma de criomagma y pues estaba, digamos que tapando esos pozos de sublimación. Cuando la convección se detiene, tal vez porque la profundidad de la cuenca ya no es la suficiente, entonces esos hielos de nitrógeno empiezan digamos que a deteriorarse y empiezan a generar mayor sublimación, lo que conduce a que eventualmente una zona que pudo haber estado geológicamente activa, que está aquí, pues eventualmente haya perdido su actividad geológica y haya empezado ese proceso, ese arduo proceso de sublimación que eventualmente llevó a este terreno a tener la forma que tiene ahora mismo. Bueno, entonces creo que eso era todo lo que tenía para presentarles. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Si tienen preguntas, pues adelante, los escucho. Muchas gracias. Listo, gracias Javier. En el chat hay unas preguntas. La primera es si es posible enviarnos la conferencia por correo. Ah, bueno, sí, yo igual esto está grabando y se va a subir, esperamos a un drive y luego pues en otro momento a un canal cuando se dé la creación. Sin embargo, acá hay otra de Brian Yesid que dice, ¿Plutón tiene un núcleo capaz de generar un campo magnético a su alrededor o tiene un núcleo similar a la Luna? Listo, vale, que es una pregunta interesante. Entonces, acerca de la composición interna de Plutón, se cree que Plutón tiene un núcleo rocoso, pero que está hidratado. Entonces, como para hacernos una idea, o sea, es parecido al manto de la Tierra o al manto de la Luna, pero si se le echara mucha agua. Entonces, digamos que como tal no tenemos presencia de metales. Entonces, como no tenemos hierro y como no tenemos níquel en el núcleo, pues Plutón no es capaz de generar un campo magnético. Entonces, eso es algo que Plutón no tiene, porque el campo magnético se cree que se forma al interior del núcleo con el movimiento de los metales fundidos. Al Plutón no tener eso, pues realmente no tiene campo magnético. Y pues esto es, digamos que, es una de las grandes diferencias de Plutón con tal vez los planetas internos. Y es esa incapacidad de tener esta especie de barrera protectora, que es el campo magnético. Ok, entonces acá tenemos otra de Juan Esteban que dice, ¿en la superficie de Plutón afloran rocas como las conocemos aquí en la Tierra? Vale, esa es una pregunta muy chévere y es que, pues, ahí uno tiene que referirse un poco a la definición, ¿no? Entonces, nosotros tenemos entendido que una roca es algo que está compuesto por dos o más minerales. ¿Qué es lo que sucede en Plutón? Lo que sucede en Plutón es que pues, los minerales que conforman la superficie son agua, ¿sí? Hielo de agua, hielo de nitrógeno, hielo de metano, hielo de CO2. Entonces es algo muy curioso porque son minerales que allá existen, pero que acá en la Tierra no pueden ser considerados minerales, porque todas esas sustancias que acabo de decir son gaseosas en la Tierra. Entonces, como tal, se puede decir que en Plutón afloran rocas, pero lo que probablemente nunca vamos a encontrar allá va a ser un granito o un basalto, porque simplemente Plutón no tiene esa composición. Entonces, es una de las cosas súper interesantes y es que podemos encontrar procesos geológicos similares, como la convección o como el magmatismo, pero lo que encontramos es que las composiciones son radicalmente diferentes. Y eso está principalmente controlado por la temperatura. Como les decía, ya la temperatura está cercana al cero absoluto. Entonces los materiales que se pueden movilizar allá son bastante diferentes a los que hay en la Tierra, en donde el magma tiene una temperatura de
no sé, de más de 800 grados, 1000 grados. Entonces, digamos que es ahí como esa diferencia. Entonces, las rocas de Plutón sí, allá hay rocas, pero nunca vamos a encontrar ni un granito, ni un basalto, ni las rocas a las que estamos acostumbrados aquí. Otra pregunta de Juan Esteban dice, ¿se puede generar estructuras de hielo? ¿Existe estratificación de alguna forma? De algunas formas, creo. Vale, esa pregunta está muy chévere. Eh, sí, realmente sí. Sí se puede generar estratificaciones. Eh, pues bueno, en varios sentidos. Entonces recuerden que yo les mencionaba que hay muchos glaciares que están actuando en Plutón. Entonces, esos glaciares de cierta forma van a generar depósitos que pueden convertirse en rocas sedimentarias. Es un poco extraño de pensarlo, pero Plutón tiene también un ciclo, tiene de cierta forma un ciclo erosivo. Entonces tenemos meteorización desde la sublimación, ¿cierto? Tenemos erosión desde los glaciares que están moviéndose. También hay dunas, se generan hay una zona específica donde hay campos de dunas eólicas, que también es muy interesante. Y pues por supuesto también tenemos procesos de transporte y seguramente también de compactación. Entonces, pues no lo había pensado, pero ahora que lo mencionas, sí, no sería raro que encontrar estratos y rocas sedimentarias en todo este sistema. Ok, Brian Yesit, otra pregunta. Dice que hay presencia de montañas rocosas. Si es así, ¿cómo se formarían? Bueno, entonces, si nosotros pensamos en montañas rocosas como las terrestres, lo que les decía, no los vamos a encontrar. No vamos a encontrar realmente nada similar a las rocas que tenemos aquí. Pero las montañas que sí se forman a partir de estos bloques. ¿Recuerdan esos bloques que yo decía que se arrastran desde abajo y son luego pegados a un sitio, a un lado? Esos bloques eventualmente llegan a formar cadenas montañosas que pueden llegar a tener alturas considerables. Entonces, de cierta forma, tenemos montañas, pero son unas montañas que son radicalmente diferentes a lo que podemos encontrar en nuestro planeta. Ok, y yo pues, bueno, aquí otra. Bueno, yo tengo otra pregunta antes, que es, tengo entendido bueno, no, que el satélite natural Caronte, pues están como asistidos, es que no sé cómo llamarlo, tal vez como alguna vez leí la discusión de llamar eso como un sistema binario o un planeta binario, algo así. Esa acción gravitacional como de anclado, no sé si poder llamarlo así, puede afectar, digamos, las mareas de Plutón y afectar en cierta manera ese, digamos, ese mar o ese océano debajo y hacer que haga algo, en cierta manera. Sí, sí, de hecho, bueno, eso que estás mencionando tú es algo que se llama anclaje gravitacional. Y es que yo les decía que Caronte es muy grande. Entonces, Caronte al ser tan grande, de cierta forma está condicionando el giro de Plutón. Entonces, Caronte y Plutón siempre se están mostrando la misma cara. Entonces, ellos siempre están girándose, mostrándose la misma cara al mismo tiempo. Eh, digamos que ese anclaje gravitacional genera una interacción en cuanto a las fuerzas gravitacionales de ambos cuerpos. Entonces, Caronte está jalando a Plutón y Plutón está jalando a Caronte. Y esos jalonazos gravitacionales que ellos se generan pueden generar calor y pueden generar o activar procesos geológicos como esta misma convección. De hecho, en ese orden de ideas hay un dato que es muy importante y es que esta zona de Sputnik Planitia, o sea, esto que estamos viendo, está directamente al lado contrario de donde está Caronte. Entonces, Caronte, digamos que está aquí está Plutón, Sputnik Planitia está aquí. Entonces, esa organización no parece ser algo coincidencial. Parece ser que esa fuerza de marea está de cierta forma, digamos que actuando sobre Sputnik Planitia y generando la actividad. Eso es algo que o sea, hasta ahora no se ha analizado del todo, pero parece ser pues a mí me parece que es algo que vale la pena revisar, ¿no? Y sobre todo desde la parte geofísica. Siento que podría ser muy interesante evaluar la acción de esa fuerza de marea que genera Caronte sobre Sputnik Planitia.
Listo, gracias. Y entonces Juan Esteban nos pregunta nuevamente, en la parte que mencionaste del volcanismo frío, o criovolcanismo, creo que ese era el término, ¿qué material es expulsado por los volcanes? Listo, vale. Entonces, lo que estaría siendo expulsado en ese material criovolcánico son lavas de nitrógeno. Entonces, lavas de nitrógeno y lavas de monóxido de carbono. Eh, esa expulsión se estaría dando por esta zona de aquí, o sea, por estas crestas que yo mencionaba, sería el sitio en donde saldrían estos magmas. Eh, ¿Cuál es la forma exacta de estos magmas? Es muy difícil decirlo, o sea, llegar a decir cuál es su textura, cuál es su forma es muy complicado, porque la resolución no da para eso, pero los materiales que están saliendo serían esos. Entonces, criomagmas, es decir, en estado plástico, de nitrógeno y de monóxido, y estarían saliendo también unos fenolitos de agua, que son los fragmentos chiquititos. Serían algo así como fenolitos, ¿no? Pedazos arrastrados del fondo del basamento que quedan atrapados en la convección y eventualmente digamos que se quedan ahí atrapados arriba. Ok. Brian Yesid nuevamente nos pregunta si Plutón tiene una atmósfera o algo similar, o es como tal una roca sólida como la Luna. Eso de hecho es muy chévere y es que Plutón sí tiene atmósfera. De hecho, eso se veía en la imagen del banner, yo no la tengo aquí, pero en la imagen del banner se veía que hay una atmósfera leve en Plutón. Y de hecho esa atmósfera está siendo sustentada por la cantidad inmensa de nitrógeno que se sublima todo el tiempo. Entonces, ese nitrógeno que se la pasa sublimándose va a terminar en la atmósfera y va a alimentar la atmósfera y va a generar pues, cierta estratificación atmosférica, que de hecho es bastante interesante que un cuerpo tan chiquito como Plutón tenga una atmósfera que pueda ser medible. Y de nuevo todo esto es gracias a ese extraño proceso de sublimación que ocurre con estas rocas plutonianas. Ok, Laura Viviana nos pregunta, ¿se puede evidenciar zonas de colapso de las estructuras que evidenciaste? ¿Ese proceso se produciría de la misma forma en la cual ocurre aquí en la Tierra? ¿A qué te refieres con zonas de colapso? ¿Te refieres a como a procesos gravitacionales? Sí. Ok, sí, es que creí que pronto te referías al volcán. Sí, efectivamente hay procesos gravitacionales. De hecho, ay, creo que aquí no tengo la imagen. Hay una zona que es muy curiosa en donde hay lo que parece ser una acumulación de una gran cantidad de bloques. Esta zona de aquí. O sea, esta zona de aquí es como una especie de trinchera en donde se van acumulando. Es una zona muy baja. Entonces es zona que está siendo rellenada posiblemente por procesos de colapso y procesos gravitacionales que están ocurriendo en los dos terrenos a los lados. Entonces, sí, efectivamente se pueden dar estas cosas. Eh, y pues como les decía, hay zonas de Plutón que son bastante frágiles a la deformación. Entonces no es nada raro encontrar este tipo de procesos. Ya de pronto de la parte del supuesto volcán, pues ahí sí no sabría decirte si esto es una caldera colapsada, no sé, puede que sí. Pero pues haría falta un poco más de investigación en ese sentido para saber. Listo. Alejandro Franco nos pregunta cómo se daría el proceso de erosión en Plutón para entender los procesos geomorfológicos. La presencia de agua, en este caso de hielo, podría fomentar procesos de meteorización o alteración mineral de los que están presentes en ese planeta. Vale, excelente pregunta. Entonces, los procesos de erosión están controlados por dos factores, bueno, por dos agentes. Entonces, tenemos el agente glaciar que está continuamente generando cambios. Entonces, desde estas zonas de aquí fluyen glaciares hacia acá adentro de forma constante. Aquí también fluyen glaciares hacia allá. Entonces, la erosión glaciar es bastante fuerte, digamos que es el factor predominante. Pero también existe erosión eólica, que eso es algo que me pareció muy interesante. Y es que hacia las zonas cercanas a las montañas,
parece que se llegan a generar unos vientos topográficos, unos vientos orográficos. Entonces, unos vientos que llegan a bajar desde las montañas hacia la zona plana y pueden generar erosión eólica que eventualmente pues deposita también en dunas. Entonces, esos son como los dos factores. De pronto, tu pregunta hacia el agua, aquí pasa algo muy chistoso y es que el agua nunca va a estar en estado líquido, jamás. Es casi que, es casi que imposible que se den las condiciones en Plutón. Entonces, en ese sentido, no tenemos ningún tipo de erosión fluvial. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque tenemos una gran actividad, incluso una gran actividad superficial, pero nunca vamos a encontrar nada similar a un valle fluvial o a una red dendrítica de drenajes. Eso es algo que en Plutón directamente no existe. En cuanto a lo que decías de la meteorización química y de los cambios mineralógicos, de parte de la atmósfera no estoy seguro si puede haber algún tipo pues de meteorización química, no sé, algún proceso similar a la oxidación. Eso no te lo sabría decir. Pero algo que sí sucede en Plutón es que las fases minerales del hielo de agua y del hielo de nitrógeno y el de CH4 también cambian mucho con respecto a la temperatura. Entonces, es posible que si hay, o sea, si hay gradientes locales de temperatura, pues estos minerales van a cambiar para llegar a una fase de estabilidad. Entonces, más que del agua o más que de la acción de la atmósfera, es más por las condiciones ambientales que pueden llegar a haber esos cambios mineralógicos. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Juan Esteban y dice, siguiendo con la pregunta del compañero, creo que esta era la parte de las mareas. ¿La acción gravitacional influye en en el vulcanismo del planeta? Sí, sí, es probable. O sea, eso es lo que yo les decía que no sé, o sea, no lo puedo asegurar porque no lo investigué, pero es probable porque pues esa acción de mareas en un sistema binario se vuelve muy fuerte porque tenemos dos cuerpos de gran tamaño interactuando entre ellos. Entonces puede que ese vulcanismo que se interpreta aquí en la convección sea llevado por ese proceso, que de hecho es algo muy común en el sistema solar. No sé si de pronto estaban al tanto, pero el cuerpo más activo volcánicamente en todo el sistema solar es Io. Io es la luna más cercana de Júpiter. Entonces, Io en sí misma no tiene una actividad por sus características, sino porque Júpiter a cada rato la está jalando. Entonces, esta interacción entre Plutón y Caronte podría llegar a generar esto que vemos aquí. Ok, Brian Jessit nos pregunta nuevamente, ¿en el núcleo no se podría dar ese estado líquido de elementos por presión? No, realmente no se puede porque para eso necesitas cierto tamaño. Para tener un núcleo líquido necesitas que el planeta tenga ciertas dimensiones y Plutón desafortunadamente es muy pequeño como para llegar a generar un núcleo rocoso líquido. Entonces, por ese lado no creo que sea posible. Aquí Juan Esteban nos pregunta, ¿las corrientes de convección se generan por el calor interno de Plutón? Vale, una pregunta muy chévere. Entonces, ahí es donde tenemos esas teorías, ¿no? Entonces, puede ser que el calor venga de la fuerza de marea, como puede ser que el calor venga del decaimiento radioactivo que se genera en este núcleo rocoso. Entonces, este núcleo rocoso, de cierta forma, pues, al ser rocoso, tiene ciertas cantidades de uranio, torio y estos elementos que, pues, decaen en escalas geológicas y pueden generar un calor remanente que pueda activar el sistema. Entonces, pueden ser alguna de esas dos o las dos, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, decaimiento y fuerza de marea. Ok, pues ya no tenemos preguntas acá en el chat, pero yo quería hacer una pregunta y es en cuanto al origen de Plutón. O sea, digamos este caso que tú hablabas del Cthulhu, que es un poco más antiguo, y luego del Sputnik, que es un poquito más nuevo.
digamos, cómo se podría relacionar con el origen de este planeta enano. Vale, súper. Ahí es donde las cosas se ponen un poco raras. Y es que, pues, Plutón tenemos que tiene una composición radicalmente diferente en ambas partes. Entonces, como les decía, esta zona cafecita de aquí es lo más viejo. Entonces, lo que se cree es que la corteza primigenia de Plutón es una corteza esencialmente hecha de agua, ¿sí? De hielo de agua. Eso se cree que es la corteza, similar a Europa, similar a, bueno, a otra serie de lunas en el sistema solar exterior. Eh, Se cree que después de que sucede, pues se crea como tal Plutón en el cinturón de Kuiper a partir de procesos de acreción, ocurre un evento sumamente energético, es decir, un impacto con otro cuerpo muy grande que dio pie a la formación de la cuenca. Entonces, recuerden que esto de aquí está muy bajito, está mucho más bajo que los alrededores. Entonces, lo que se cree es que un impacto súper fuerte generó una cuenca bastante profunda que con el pasar del tiempo se fue rellenando de nitrógeno. Entonces, nitrógeno que estaba en el resto de la corteza, que eventualmente se sublimaba, cuando se enfriaba volvía a depositarse, eso eventualmente llenó la cuenca, que pues tras muchos procesos de este tipo de sublimación y de depositación, eventualmente alcanzó la profundidad necesaria para que iniciara la convección. Por eso lo que también implica es que esta convección puede ser muy vieja. O sea, esto puede llevar haciendo convección muchísimo tiempo, solo que pues como ha estado activa hasta la actualidad, entonces lo que tenemos es un terreno, una superficie completamente diferenciada entre algo que es muy viejo, pero muy, muy viejo, que es todo lo de aquí, y algo que se ha calculado que no tiene más de 1 millón de años. Entonces, esa es como a grandes rasgos la posible historia de formación de Plutón. Ok, gracias. Entonces, no sé si alguien tenga más preguntas, pero en el chat no hay más. Entonces, yo creo que ya podemos dar por terminada la charla. Aquí ya antes habían dado pues algunas felicitaciones y una excelente presentación. Eh, y nada, en serio, estuvo muy interesante todo lo hecho en la charla y pues muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Te recomiendo la grabación, por favor, cuando la tengas. Listo, sí, yo te la comparto. Igual creo que se te comparte porque estabas como invitado, si no estoy mal. Entonces, si algo en el calendar Listo, aparece. listo, vale, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a Muchas ustedes gracias, que también. tenga buen día.